Hola, hola, buenas noches. Estamos aquí nuevamente en nuestro canal de conferencias y testimonios Amelia. Y el día de hoy tenemos una invitadita especial, a mi Hola, hermanita. ¿Nos puede decir de dónde es y todo? bueno, yo soy Lulu Cepeda y soy del Estado de México. Vivo en Metepec, Estado de México. Gloria a Dios por su vida. Bienvenida, mi hermana. Hoy acaba de recibir usted su ministración. Sí, gracias a Dios. Hace 4 meses entré como alumna de Cristo Libera Internacional México y tuve la oportunidad y el beneficio de conocer a la pastora Amelia, a Amelia Cristino Quintanilla. Y bueno, pues me hizo el gran favor de apoyar en esta liberación que fue muy extraordinaria. Para los que no saben de liberación, quiero decirles que son fuerzas negativas, espíritus de maldad o demonios o lo malo que tienes dentro de tu ser, que tú no lo alcanzas a ver, pero que se siente y que se manifiesta en tu manera de vivir, de sentir y de ser. Y eso, a través de estas experiencias espirituales, salen y se siente, es algo increíble, pero sucede. Entonces, de eso vamos a hablar. Amén, así es, todo lo espiritual se siente aquí en lo físico, ¿verdad? Cuando hay demonios, por ejemplo, en su caso, mi hermana, ¿verdad? ¿Sí recuerda el demonio de alto rango que se encontraba ahí en usted? Sí, estaba miedo. Miedo era el que El jefe. encabezaba, el jefe, el que me estaba afectando, el miedo me estaba afectando demasiado en mi manera de vivir, porque me obstruía para dormir, el sueño. Eh, yo no podía dormir, o no he podido dormir con luz apagada, me genera mucho miedo dormir con luz apagada porque siento que algo va a llegar y que me va a atacar. Entonces, tengo esa situación tan complicada y bueno, pues, dentro de todo esto de la liberación es importante, explicarles que existe un mayor problema o demonio, que en este caso es miedo, y los secundarios, que serían, como aquí le llamamos legión, es el equipo de demonios o el equipo de problemas secundarios que te están afectando la vida, ¿no? Y en mi caso, pues venía temor, venía angustia, estaba también, este, ¿qué más era? Terror, inseguridad, Inseguridad. inseguridad, pues todo lo relacionado con el miedo. Entonces, pues todo eso me hacía que yo no viviera tranquila y en paz, que yo no descansara, que yo no pudiera dormir adecuadamente, que yo estuviera insegura. Por ejemplo, en las noches cuando, yo bajaba del auto en algún lugar, a mí me generaba mucho miedo, porque yo sentía que en cualquier momento salía alguien o algo y me iba a atacar, ¿no? Y bueno, pues así es como yo venía viviendo. Podemos ver, mi hermanita, que ese demonio entró desde el vientre de su madre, ese demonio de miedo. No sé si escuchó usted ahí en su liberación que dijo que desde que era usted una semilla ahí en el vientre de su madre por un trauma de ella, Sí, desde ahí entró y la eh, empezó a perseguir desde muy chiquita. así es, los traumas, o bueno, más bien dicho, los demonios o las cosas malas espiritualmente que entran de ti, que entran en ti, esas situaciones negativas entran por varias puertas, le llamamos nosotros, que pudiera ser a través de las generaciones de tus ancestros, o puede ser a través de traumas, que fue en mi caso, a través de brujerías o hechicerías, o a través de malos actos o juicios negativos o actos de mal juicio, más bien dicho, o pecados le llamamos también, o maldad o desobediencia a las leyes universales. Entonces, esas son las puertas por las cuales entran los pecados o los pecados o
los demonios, más bien dicho, los demonios. Entonces, bueno, en mi caso fue a través de traumas. Cuando estaba en el vientre materno, mi mamá vivió tuvo unas experiencias negativas o malas cuando yo estaba ahí en el vientre, y yo en ese momento recibí el miedo. Y ya cuando sigo creciendo, tuve muchas experiencias traumáticas que siguieron haciendo que fueran entrando más elementos, ¿no? Por ejemplo, vi a un niño convulsionar, vi una ocasión en un columpio que estaba muy alto el lugar a donde lo colgaron, era en un campo, y cuando lo lanzaban, caía, o sea, ahí te lanzaban como si fuera al abismo, o sea, y ahí yo sentí un miedo muy grande. También de niña me mordió un perro y me asusté demasiado. Y así fueron muchas experiencias traumatizantes que me dañaron muchísimo, llenándome de más miedos y miedos y miedos en mi vida. Y el problema iba creciendo, se fue creciendo cada día más, ¿no? Y espiritualmente hablando, nosotros decimos que van creciendo las legiones demoníacas, o el grupo, el equipo de demonios va creciendo, creciendo, y claro que tiene más poder y más dominio dentro de ti, dentro de tu ser, y un daño más grande también que te generan. Así es, mi hermana. Pudimos ver que el demonio mencionó todo eso, lo que usted está diciendo. Él lo mencionó Sí, ahí en su ministración, ¿verdad? Que esos fueron los aspectos más importantes por los cuales él tenía ahí su derecho legal. sí, Pero ahondando un poquito más en relación a los demonios, podemos ver que los demonios no vienen nada más porque sí, porque se les da su gana, sino que los demonios vienen a cobrar un derecho legal, ¿verdad? Entonces ellos no estaban haciendo otra cosa más que reclamando ese derecho, esa puerta que se les abrió, como usted menciona, mi hermanita. Pero también algo relevante que es importante mencionar es que hay un propósito en todo. O sea, ellos no vienen porque sí, sino porque quieren destruir la obra del Señor. Ellos sabían que usted venía con un propósito de parte de Dios para su vida. Entonces, desde ahí, pero si nos remontamos más atrás, a través de usted también ministramos a su papá, y él también sufrió esos miedos, él también entraron esos traumas a través de maltrato. ¿Y qué pasó ahí? La maldición de generación se repitió porque su papá también ejerció ese dominio, ese maltrato sobre su persona. Entonces ahí se abrieron tremendos portales ya de maldición de generación. Y ahí se fue la cadenita, y bueno, lo importante es que aquí ya cortamos, paramos con usted. Hoy fue ok, ministrado su papá también, y también fue muy importante, ¿verdad? Salió todo eso, que detrás de un golpeador existió un niño golpeado y maltratado. Entonces a veces nos ensañamos y decimos, ¿verdad? Y queremos a veces hasta agredir a la persona maltratadora, pero en realidad también fueron víctimas. Por ahí mencionaba el demonio que él se sentía desamparado, triste, también maltratado. Su papá no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque pensó que Dios no lo ayudó. ¿Por qué, si Dios existe, por qué no lo rescató de esos malos tratos? ¿Por qué, si Dios es todopoderoso, no hizo nada por él? En realidad es el hombre el que tiene la maldad, es el enemigo el que a través del mismo hombre, ¿verdad? Usa de instrumento para lastimar a las personas que vienen con propósito, porque los demonios no persiguen a cualquier persona, ¿verdad? Podemos ver, yo le decía al demonio, ¿por qué por qué lo persiguieron? Como que no quería decir, pero finalmente habló, ¿verdad? Le digo, porque ha habido personas que crecen con una niñez sana, felices, todo, algodones, ¿verdad? Y rosas, gloria a Dios por eso. Y no los persiguen, o sea, ni existen para los demonios. En cambio, una persona que trae propósito, ellos lo identifican desde que es una semilla y lo empiezan a atacar y a destruir para
que no se cumple ese propósito grande que viene de parte del Señor. Pudimos escuchar que su papá también trae propósito grande, que es un gran ganador de almas, que trae ese don de la palabra, esa autoridad y ese respaldo de parte de Dios. No se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque los demonios lo tenían oprimido. Hasta el día de ayer declaramos, ¿verdad?, que él renuente a la palabra de Dios. Posteriormente vamos a ir viendo los resultados, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, porque sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía y que hubo un mover espiritual tremendo ahí. Sí, así es. Ok, mi Sí, hermanita. sí, pues es bien importante lo que menciona usted en este momento del propósito y el por qué te ataca, ¿no? Podemos, bueno, en mi caso pude notar que eh, hay un llamado y las personas que me conocen pueden decir o testimoniar o comentar al respecto de mi persona, ¿no? ¿Qué es lo que han observado en mí? Y qué es lo que han observado en el caso de mi papá, ¿no? Que somos, por ejemplo, mi personalidad es ayudar a las personas, es esa mi personalidad. Entonces, el miedo, por ejemplo, era un gran obstáculo para hacer muchas cosas. Por miedo me detenía, por miedo no hacía las cosas, por miedo e inseguridad no me atrevía a hablar, no me atrevía a hacer muchas cosas que podía hacer para continuar, ampliar la obra, hacer crecer la obra de Dios. Entonces, pues ya sin este obstáculo, las cosas van a ser muy diferentes. Así lo declaramos por fe, mi hermana, de que todo se ha ido ya para el calabozo celestial y de que usted ha sido libre y su familia también, ¿verdad? También por ahí Sí, mencionó el demonio que ya cuando ya casi nos retirábamos, que su hija también tenía por ahí demonio de diabetes, la niña chiquita, y ya estaba siendo atacada por el demonio de ira, lo cual también, ¿verdad? Fueron echados y fueron sí. libres. En el nombre de Jesús. Y en su Eh, esposo también, ¿no? Su esposo y usted, pues realmente su matrimonio no es casualidad. El Señor los unió porque traen ahora sí que un llamado parecido o igual, ya que él también tiene ese don, ese llamado de la ayuda, ¿verdad? Y aparte de compartir la palabra, también del don de convencimiento. ¿Quién no quiere tener ese don, verdad? De saber cómo convencer a las personas, el respaldo de Dios ahí. Todo mundo le hemos hablado a alguien de la palabra de Dios y quisiéramos que fuera el camino de Dios, ¿verdad? Hasta, sí, muchas veces, hasta, por ejemplo, en un grupo de oración, como es mi caso, que muchos años, tuve mi grupo de oración, yo hasta les daba de cenar y hasta refresquito y todo, y aún así tenía como que andarlos, jalando, casi, casi que ese era el anzuelo, que vengan a la cenita para que me escuchen la palabra. Y hay gente que no les dan ni siquiera ni agua, casi que ni asiento les pone y ahí están. Gloria a Dios. Esos sí, son ganadores de almas que el Señor ha levantado. Como cada quien tenemos un llamado, ¿verdad? Porque mi llamado pues es ser ministro en liberación. Este es mi llamado. Claro pero que una persona, un hijo de Dios debe de ser integral y hacemos el trabajo, lo que es todo, ¿verdad? Lo que es para la obra, pero siempre tenemos un llamado especial y creo que mi llamado es en el ser ministro en liberación, ¿verdad? claro que sí, y se le nota muy bien. Es, Gracias por sus palabras, pero es el Señor el que lo hace todo. Muy es un, bien, continuando con su ministración, mi hermana. No, aquí pasaron cosas grandes, poderosas, como podemos ver. No sé si recuerda que el demonio dijo, cuando le pregunté si le había robado dones, y él dijo que sí. Echó ahí por ahí unas cuantas mentiras, pero después, a través de amenazas, ¿verdad? De castigo, porque había dicho que le había robado solamente 2 dones, sí, ¿verdad? eh, como tenemos todos o muchos del el conocimiento, Dios a todos nos da dones Así es. que vamos desarrollando poco a poco, pero Él ya nos los dio. Por Entonces, gracia, sin haber por, hecho nada. sin haber hecho nada, nos da, ¿no? Y bueno, Gracias. pues
a mí se me habían quitado, yo no podía echarlos o ponerlos en acción. Y se me regresaron 4 dones, primero 2 y luego 2, ¿no? El don de interpretación de lenguas, el de sanidad, sanación, el don de fe y el don de, ¿cuál fue el otro? Ya hasta se me olvidó. Discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritus. Bueno, No, aquí lo entonces relevante, mi hermanita, permítame que la interrumpa, es que los tenían en otros países lejanos, ¿verdad? Dos dones los tenían aquí en la ciudad, aquí en México, ¿verdad? Uno creo que en Sonora, o 2 en Sonora, y los otros 2 en otros países. No sé si recuerdo los sí. países donde estaban, creo que Perú y Colombia, ¿verdad? Ujú. Sí, es extraño eso. Solamente cuando tú lo vives puedes, ahora sí que experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Tú visualizas los lugares donde están las cosas. Tú visualizas el lugar, tú visualizas este, exactamente cómo están las cosas. Por ejemplo, podía visualizar que había un baúl de madera ubicado en el piso de un lugar como tipo cueva. Entonces, es sorprendente e increíble todo lo que tú descubres a través de este tipo de liberaciones. Es como si estuvieras viendo una película. Se te van poniendo las imágenes en tu mente. Ujú. Así fue. ¿Cómo podemos ver cómo los demonios son tan ingeniosos, ¿verdad? No, vaya, ellos trabajan día y noche. ¿Cómo llevaron hasta una cueva ahí los 2 dones? Los primeros 2 dones que salieron en la primera parte Así de la es. liberación, ¿verdad? Pues Un cofre de madera. en la palabra de Dios dice, ¿no? Que el demonio viene a matar, a engañar, a robar y Para a destruir. mentir, ¿no? Entonces, pues Así. aquí podemos ver, ¿no? Aquí podemos ver, que es así, que es así, que a eso han venido y en mi vida, pues así llegaron, ¿no? A dañarme, a afectarme, a lastimarme y a quitarme las cosas valiosas y bonitas que Dios me ha dado, ¿no? Y ahora te preguntarás, ¿y por qué Dios lo permite si Dios te las dio? Entonces yo te puedo decir que eh, hay cosas que las hacen en desobediencia de Dios o en rebeldía, porque, eh, por ejemplo, aunque no se abran puertas, pero te llegan a atacar, están en desobediencia, pero a través de estas ministraciones se les ordena que se retiren de ti, que te dejen de molestar, porque no tienen derecho legal. Hay derecho legal, como decía la pastora, cuando se abren puertas a través de traumas, de miedo, de traumas, perdón, y que se siente el miedo, de pecado propio o de faltas a las reglas establecidas por el universo, que es Dios, o por hacer cosas en contra de Dios, como es la brujería, la hechicería, o entran también a través de las generaciones, que ya vienen las cadenas de maldad o ataduras, ¿no? Ataduras de maldad familiares. Ajá. Sí, Pues así es, mi hermanita. quisiera, Platíquenos, me platíquenos gustó. en relación a cómo vio bueno, ese es de un don que lo vio en un cofre de madera y estaba en una cueva en Sonora. Y los otros dones, decía el Otro, demonio que flotaba, que estaba ahí como en un río, o playa, en el agua. ¿Usted pudo ver eso, hermana? sí, Visualizarlo en lo sí, espiritual. sí veía eso en el aspecto espiritual, veía como si fuera el agua y encima del agua flotaba una nube, como una nubecilla como transparente y dentro de eso yo tenía la certeza de que ahí estaba el otro don. Y el otro, el de discernimiento, haz de cuenta que yo
veía la imagen de una zona montañosa y ahí entre las rocas había una botella de cristal y ahí adentro de esa botella estaba el otro don. Ujú. Muy bien, mi hermana. Platíquenos su experiencia cuando los ángeles vinieron y le regresaron sus dones. ¿Usted pudo sentir cuando Sí le se entregaban siente, esos dones? sí, sí se siente, se siente que llega algo dentro de ti cuando te entregan algo que te arrebataron, cuando te lo entregan, sientes que entra ese algo dentro de ti. Ujú, sí se Y siente. hablando de los dones, mi hermana, también le habían robado el don de la sanidad. Sí, También, ¿verdad? Dijo el demonio. sí, en algún momento lo tuve porque haz de cuenta que orábamos por personas y sanaban. Entonces tuve la oportunidad de hacerlo y de que sucediera, pero ya después ya no pasó. Ya no pasaba, ya no pasaba y ya no pasó. Bueno, pues ahora podemos explicarnos por qué ya no pasaba, porque le habían arrebatado ese don, ¿verdad? Sí, Cuando interrogué al demonio y le pregunté si también le habían robado el aceite, y dijo que sí, ¿verdad? Le robaron sí. todo su aceite. Y cuando ordené restitución y le entregaron, ¿usted pudo sentir algo, hermana? Sí, yo sentía como porque me decía que pusiera la mano para recibir o que extendiera la mano y yo sentía como un peso grande en la mano, como si me hubieran colocado algo muy pesado en la mano. Entonces, sí, es un asunto espiritual, pero que también se siente en lo físico cuando uno vive estas ministraciones. Restitución, número perfecto, 7 veces más, por eso sentía todo el Sí, peso. Gloria a Dios, ya tiene ahí su don de sanidad, le regresaron su aceite para gloria y honra de mi Señor Jesucristo. No, en esta administración, en la parte uno y 2 de la cual estamos hablando, fueron cosas grandiosas, ¿verdad? El poder de Dios manifestado en todo su esplendor, sí, ¿verdad? Usted me había comentado que había visto, ¿verdad? Que usted tenía una corona y un vestido blanco y se le preguntó, se le cuestionó al demonio, ¿verdad? Y ya que ellos están en la corte celestial, ellos no pueden mentir, entonces, aunque sabemos que a veces sí mienten, ¿verdad? Pero sí, los hacemos que, que ellos ahora sí que confiesen ante el trono y que sustenten, ¿verdad? Si es verdad. Y comentaba que esa corona que usted se vio en la cabeza, ¿sí recuerda lo que dijo en relación sí, a la corona y el vestido? sí. Primero quiero decirles que en una administración me visualicé, o sea, me vi como si yo fuera primero más joven, aproximadamente tendría ahí como unos 19 años a lo mejor. Yo me vi más joven, con cabello largo, como a la cintura, chinito, como yo soy de cabello, bueno, soy de cabello chino, pero me lo alacio. Entonces me visualicé chinita, más joven, y me vi como con un vestido blanco, largo, un vestido increíblemente hermoso que aquí en el mundo natural no lo he visto nunca. Era un vestido muy bonito, demasiado bonito. Y una corona de hojas como si fueran de metal plateado. Pero parecieran que fueran hojas naturales, vivas, pero a la vez de Color pa plata. de color plata. Entonces, le preguntamos que cuál era el significado de esas hojas, de esa corona, perdón, y la corona significaba que soy una hija ungida de Dios. Y el tipo de vestido que yo llevaba, significaba realeza, significa que yo soy una hija de un rey. Y es así, yo creo que es así. Es increíble porque Así eso no es, te lo somos imaginas, o hijas de sea, un rey, tú no sí, te imaginas qué revelaciones que significa. da el Señor, porque ellos Sí, por sí mismos no hablan, ellos porque están confrontados, ya sea que los ángeles los castigan si no confiesan o el mismo Señor. sí, Oh, entonces ellos están enterados del mundo espiritual, ellos están enterados de lo que sucede.
Dios, ellos pueden ver esas cosas espirituales que nosotros muchas veces no podemos ver. Entonces, por eso nos contestan, ¿no? A esas cosas que nosotros no comprendemos, pero que Dios las sabe y el demonio también lo sabe. ¿Por qué? Porque vive en ese mundo espiritual. Entonces, por Cuéntenos eso también, contesta. mi hermana, cuéntenos en relación a la armadura. Sí se Ah, acuerda lo sí, que el sí, demonio sí, sí. mencionaba de su armadura. Sí, pues todos sabemos que espiritualmente para protegernos tenemos una armadura que viene en Efesios 6, en la palabra de Dios. Entonces, esa armadura, cuando nosotros nos la ponemos, nos protege de todos los acechanzas del demonio. Para eso es. Y bueno, pues en mi caso yo traigo una armadura de una guerrera, ¿no? Una armadura de un calzado de piel, aproximadamente hasta las espinillas, unas botitas, unas sandalias tipo de la época de la antigüedad, pues. Un cinturón de piel, una coraza de piel con metal, con cobre, de cobre, Con color cobre, bronce. de bronce, perdón, de bronce, un casco de bronce también, y un escudo de bronce con plata y una espada de bronce con plata. Así es como ¿Pudo visualizar usted? visualicé, así como pude visualizar mi armadura. Ajá, Amén. sí, Increíble, ¿verdad? Su sí, esposo ha sido atacado espiritualmente y podemos sí. ver por qué, ¿verdad? ¿Sí recuerda qué dijo el demonio que tenía roto? La armadura que tenía perforada, dañado o roto el casco, El que traía casco, roto el casco y por ¿verdad? eso es Por ahí eso que es que atacaba sus pensamientos, porque le rompieron el casco para poder ejercer dominio sobre de él. Por ahí era la sí, entrada, por el casco, por ese agujero que tenía. Por eso es bien importante, ¿verdad? Mantenernos con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no basta con declararlo con la boca, que uno se mm, pone esto, aquello. Hay que hacer físicamente lo que nos corresponde para mantener esa armadura puesta, sí, la ¿verdad? armadura no nada más como dice, no es verbalizar o leer Ujú. exactamente lo que dice ahí la palabra de Dios en Efesios 6, sino es vivir la armadura, ¿sí? Por ejemplo, el casco, ¿qué te protege? Todos tus pensamientos, tus palabras, lo que ves, lo que escuchas. Entonces, eso tiene uno que cuidar de lo que ves que sea bueno, lo que digas que sea bueno, lo que escuchas que sea bueno, todo estar ahora sí, en el canal adecuado de Dios, ¿no? Y, por ejemplo, la coraza, ¿no? Tus sentimientos, tus emociones, cuidarlas siempre alineadas a Dios. El cinturón de la verdad, que es aplicarnos la palabra de Dios, que es la verdad, seguir a Jesucristo que dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, seguirlo a Él. ¿Cómo seguirlo? Seguirlo es hacer lo que Él nos enseñó a hacer, es vivir como Él nos enseñó a vivir, es hacer lo que Él hace, ¿no? La espada, que es la palabra de Dios viva, usarla adecuadamente, como haciendo lo que dice la palabra y compartiendo la palabra a los demás. Y el escudo, que es el que nos sirve para detener las acechanzas del demonio, pues ¿qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que detiene las acechanzas del demonio? Es no desobedecer. Así es como se vive la armadura de Dios. Y el calzado para estar dispuestos a propagar el evangelio de la paz, pues bueno, es hacer eso, propagar el evangelio a través primero de nuestro testimonio, viviendo como hijos de Dios y comportarnos como tal, ¿no? Y luego compartir la palabra y ayudar a los semejantes. Entonces, la armadura de Dios no se lee y nada más se va mentalmente o imaginariamente colocando las piezas, sino es vivir la armadura con nuestros juicios, nuestras actitudes, nuestra manera de ser, de pensar, de sentir, alineadas al camino de Dios. Ujú. Amén. Así es, Amén. mi hermanita.
No basta que declarar o recitar las palabras, sino hay que vivir el evangelio, Así es, ¿verdad? Hay que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. oidores. ¿Verdad? Ujú. Algo más que nos quiera comentar de su administración. Pues, ¿qué más le puedo decir? Bueno, fue una administración muy completa, una administración en la cual la pastora Amelia, con su experiencia tan grande que tiene, se fue a primero me ayudó a mí a liberarme de todas mis áreas y luego ayudó a mis familiares. Eso, o sea que esta liberación fue como extensiva. No nada más se quedó en mí, en liberarme a mí, sino en liberar a mi esposo, a mi papá, al papá de mi esposo, a mi hija, a mi nieta. Fue una liberación muy completa, una liberación muy minuciosa. Y lo más sorprendente es que cuando tú estás en liberación y que te guía, como en este caso la pastora Amelia, tú escuchas que ella te dice, hay esto, hay eso también, y pareciera que te están adivinando, ¿no? Entonces es una unción que Dios le ha dado y que hace que hable el Espíritu Santo de Dios a través de ella y que visualice lo que hay dentro de ti. Entonces es algo increíble. Yo la verdad le agradezco mucho a la pastora su empeño porque pues ustedes no saben, pero estamos ahorita aproximadamente como a las casi 5 de la mañana sin dormir y ella ha estado trabajando todo el día, entonces ayudando a los demás y es una obra muy grande que ella tiene y que yo quiero que pues sepan que por este medio que es una guerrera de Dios y que a quienes nos toque una liberación con esta mujer, debemos respetar mucho su trabajo, su dedicación, valorarla y cuidarla en lo que a nosotros nos toque. Yo deseo bendecirla en este momento ante todos ustedes y decir que yo pido bendición para ella en el nombre de mi Señor Jesús, que sea bendecida su obra, su ministerio, que sea bendita ella, su salud, su vida, su familia, su economía, que lleguen lluvia de bendiciones a su vida para que ella Amén. continúe con Recibo la este palabra. ministerio, ella continúe ayudando a personas y así va a ser, porque ella es una guerrera de Dios. Muchísimas gracias, pastora, por esta No, pues muchas liberación. gracias por sus palabras, maestra, de verdad muy bendecida y con todas las bendiciones y lluvia de bendiciones que me está enviando, seguramente los cielos ya se abrieron y ya está cayendo sobre mí esa Que así bendición. sea, Ha que así sido sea. un gusto de verdad conocerle. Desde el primer día en que la conocí se lo dije, ¿verdad? Que hubo una empatía, una corriente de empatía. Y pues damos gloria a Dios. Es Él el que hace la obra. A Él sea toda gloria, toda honra y todo loor, porque Él se lo merece. Él dio su vida y gracias a eso nos podemos sentar, ¿verdad? En lugares celestiales juntamente con nuestro Señor y desde ahí comandar y ordenar. Obedecen al Señor, ¿verdad? Nosotros somos instrumentos y el Así es, Señor es el que lo hace todo. Su así es, sacrificio en la cruz lo hizo todo. Pues así es. muchas gracias, maestra, por estar aquí de invitada a estas horas, las dos, ¿verdad? Aquí A las trabajando dos en la aquí obra, estamos. para gloria y honra del Señor. Estamos en el mismo sentir. Muchas Sí, gracias, mi hermana, y pues muchas, bendiciones para usted y para toda su familia y para todos aquellos que van a escuchar este video. y pues bueno, muchas gracias y gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos aquí al pie del cañón. La gloria Amén, sea para Él. Amén. amén, amén y amén.